Te voy a contar qué les pasa a los backups de muchísimas empresas. Igual el tema de backup te suena algo simple, las copias de resguardo son algo que ha estado con nosotros desde el principio de la informática, pero hacerlo bien no parece fácil. Dicen que el 60% de las empresas que pierden datos importantes cierra en cuestión de 6 meses. Así que creo que es un tema en el que es importante profundizar. Mira, si una empresa cierra porque no funciona, porque no vende, porque se dedica a hacer trajes de boda a medida para somorgujos salvajes, no es algo que me preocupe, no es algo que me moleste. Sin embargo, que una empresa cierre por hacer mal los backups sí me fastidia. Es como si una empresa cierra porque se le ha olvidado presentar un papel a Hacienda. Son cosas que se pueden resolver, que se pueden prevenir y haciendo las cosas bien no tiene por qué pasar. Te voy a explicar cuáles son los 3 fallos más grandes que yo veo en los backups de empresas, incluso de aquellas que se hacen decir serias. El primero de los errores es no hacer backups, o bien no hacer ningún tipo de backup, o hacer backups pero hacerlos a medias, hacerlos dejando fuera mucha información que la empresa necesita para seguir operando. O bien se hacen de manera completa, con toda la información, pero la última vez que se hizo el backup se podía fumar en los bares. Perder los datos por un virus está a la orden del día, ¿vale? Un usuario hace un clic donde no debe, se descarga un programa pirata un usuario de la compañía o el becario encuentra un USB en el parking y decide pincharlo en el ordenador de la empresa a ver qué es lo que tiene. Estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Cualquier empresa está a expensas de que este tipo de situaciones puedan suceder. Las opciones son si puedes recuperar un backup y seguir con tu vida o sufres como un desgraciado porque no encuentras algún sitio donde esté un determinado email, un determinado documento, una oferta que se le envió a un cliente, algún usuario, algún desarrollador que tenga el código fuente de la aplicación que se desarrolló. Ese tipo de cosas, si tienes un backup en condiciones, no te tienes por qué preocupar por ellas y si no lo tienes, puedes sufrir extremadamente. El segundo enorme error que yo veo en los backups es que los backups se hacen mal, ¿vale? No voy a entrar en lo de los backups se enseñan mal. Los backups no se enseñan, es rara la empresa, a menos que se dedique a temas de tecnología, que tiene una buena conciencia sobre cómo hacer unos backups en condiciones, ¿vale? Como suele pasar en casi todo, una cosa es hacer un backup y otra cosa es hacerlo bien. Te voy a poner ejemplos de errores típicos. Uno de ellos es hacer los backups en el mismo sitio. Hay gente que tiene su portátil, tiene una serie de datos que no quiere perder y crea en el mismo portátil una carpeta que se llama backups. Entonces coge toda la información que quiere guardar y lo pone en esa carpeta. A ver, mini punto por intentarlo, ¿vale? Pero si pierdes el portátil, igual terminas llorando igual, ¿vale? La copia en línea es otro de los casos típicos. Haces una copia, pero lo haces en una carpeta que está en red, que es súper cómodo, pero en caso de que un ransomware llegue a tu empresa y cifre la información, va a cifrar tanto la información de tu ordenador como esa carpeta compartida. Te hago una breve explicación de lo que digo de ransomware. Alguien hace clic en un enlace en un email, entra un virus por la razón que sea, el USB del que hablábamos antes, o descarga un fichero que creíamos que era una factura, pero resulta que está infectado, ¿vale? Ese virus se esparce todo lo que puede por la compañía y un buen día o una buena noche se pone a cifrarlo todo, ¿vale? Cuando cifra toda esa información, tú dejas de tener acceso a esa información. Cuando termina de cifrar toda la información a la que tiene acceso, ves una pantalla en tu ordenador que dice que o bien pagues o bien que no puedes recuperar esos datos. El ransomware es una de las mayores amenazas para pymes desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y quedarte en manos de unos ciberdelincuentes no suele ser la mejor opción a la hora de poder recuperar tu información, incluso pagando. La mejor protección contra el ransomware es tener unos backups en condiciones. La idea es que si por la razón que sea te infectas, eres capaz de recuperar toda la información que tú tenías y eso siempre va a ser más barato que pagar a unos ciberdelincuentes para que te devuelvan tu información. Sigo con lo de hacer bien los backups. Los backups
se roban a veces. Son un paquetito donde has metido toda la información que es importante para tu empresa, le pones un lazo y eso termina siendo algo muy jugoso para que alguien pueda intentar ir a por ello. Para evitar eso, una de las cosas que se suele hacer es cifrarlos, que es una buena idea, pero entonces tienes que guardar la clave de una forma segura y en un sitio distinto donde estés guardando los backups. No es trivial hacer los backups en condiciones, no es trivial tener en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, hay una regla que nos ha servido a muchos durante mucho tiempo para hacer unos backups bastante decentes. Es la regla del 3-2-1. ¿Vale? La idea es tener la información en 3 lugares, el ordenador donde estés trabajando y 2 lugares adicionales. Al menos 2 formatos de almacenamiento. Normalmente suele ser el disco duro y un disco externo. ¿Vale? Y al menos una de las copias tiene que estar lejos, tiene que estar offsite, de tal manera que si tu oficina tiene un problema estructural, hay un incendio o hay cualquier otra cosa, tienes la información respaldada fuera de tu oficina. Antes del tercer error, un tema sobre mi newsletter. Tengo una newsletter diaria en la que hago el mismo planteamiento que estoy haciendo aquí. Es una newsletter poco técnica, es agradable de leer y la idea es que puedas leerla todos los días, en Navidad, en mi cumpleaños o cuando sea. Tienes que tener el enlace por algún sitio por aquí, ¿vale? El tercer error. El primero hemos dicho que era no hacer backups o hacerlos parciales. El segundo es no hacerlos bien, no hacerlos con todas las medidas suficientes. El tercero es, seguramente el más común, incluso en empresas que tienen unos backups razonablemente bien hechos, no verificar los backups. Si tú no verificas la información que has guardado en los backups, si no te aseguras de que puedes recuperar toda esa información, no te puedes fiar de esos backups que estés haciendo. Igual en tu caso es distinto, igual todo te sale bien a la primera, igual tú pones en marcha un sistema de backups y eso funciona maravillosamente bien de aquí al fin de los tiempos. No suele ser el caso. En el caso de ese 60% de empresas que cerraban en 6 meses después de perder datos de manera significativa, muchas de esas empresas creían que tenían unos backups en condiciones, pero no los habían verificado. Si no verificas los backups que tienes, no te deberías de fiar de ellos. Al menos una vez al año tienes que asegurarte de que puedes coger ese backup y hacer una recuperación de la información que tú necesites. Te pongo ejemplos de cosas que pueden salir mal cuando haces backups. Una es que los ficheros de backup estén vacíos. Hay veces en los que si falla la copia te puedes encontrar con que se genera un fichero, pero en ese fichero no se almacenan datos, no tienes ese backup. Hay empresas que creían que tenían toda la información resguardada, pero resulta que solo tenían una pequeña parte, con lo cual mucha de la información crítica para la empresa no estaba resguardada. Había otros que creían que tenían unos sistemas en condiciones, pero la información estaba corrupta. Por alguna razón, el sistema donde se estaba almacenando no estaba almacenando bien la información. En algunos casos, el sistema de backups dejó de funcionar hacía 2 años porque no sé qué disco se llenó y nadie se dio cuenta. Hay muchísimas razones por las que puede fallar un sistema de backup. Casi cualquier sistema automático puede fallar en algún momento. Si no verificas tus backups, no te puedes fiar de ellos. Te recuerdo lo que hemos visto. El primero de los errores es no hacer backups o hacerlos parciales. El segundo es no hacerlos bien, especialmente la regla que hablábamos del 3-2-1. Y el tercer error es no revisar los backups cada cierto tiempo. Si no revisas los backups, no puedes fiarte de ellos, ¿vale? Si quieres saber más, suscríbete aquí o en mis newsletters. Cuídate.